Querido compatriota, si te preocupan noticias como esta o esta, deberías saber que son solo una cortina de humo para esconder las verdaderas medidas que el gobierno ya ha tomado para islamizar España. Y no me refiero a la descarada invasión que sufrimos cada día a través de nuestras fronteras, ni tampoco a la insultante cantidad de impuestos que se les regalan a ilegales que no huyen de guerras, sino a un ataque mucho más peligroso y silencioso, a un ataque desde el interior directo a nuestra raíz. Un golpe que podría ser mortal si no actuamos ya. Soy Incorrecta Rodríguez y te invito a que me acompañes para mostrarte las 2 medidas aprobadas por Sánchez y sus secuaces que demuestran que la teoría de la sustitución no es una teoría conspiranoica de 4 locos fachas, sino un verdadero plan para convertir España en un país musulmán. Pero antes de ir a los datos, ¿sabes qué es esto? «77 latigazos recibidos ininterrumpidamente hasta dejar al primero de los 2 jóvenes condenados prácticamente inconsciente. Enfrente, su madre, desplomada por la brutalidad infligida al hijo. Ha sido flagelado en la mezquita ante el público. Sharia, exacto, la ley por la que se rigen los países islámicos, porque para ellos no existe el derecho romano, ni los derechos humanos, ni la igualdad de género, ni ninguno de nuestros valores occidentales, ya que las raíces de nuestras sociedades se basan en religiones bien distintas. Donde Jesús dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los seguidores de Alá consideran que apedrear hasta la muerte es un castigo justo para un pecador. En Occidente ya hace un tiempo que separamos Iglesia de Estado y fe de razón, pero los musulmanes no. Para ellos su única ley es el Corán y la Sharia, la voluntad de Alá. Pues bien, agárrate a lo que puedas, porque aquí viene la primera de las sorpresitas de nuestro querido presidente. Si pones en un buscador BOE Religión Islámica, podrás acceder a la web oficial y ahí te encontrarás con el temario de esta asignatura. Y ¡oh, sorpresa! La Sharia forma parte del temario de religión islámica aprobada por el gobierno de Sánchez el 16 de septiembre del año 2022, en plena pandemia, y publicada en el BOE poquitos días más tarde, justo a tiempo para el inicio de curso. Pero no te pienses que la Sharia la exponen como algo negativo, que vaya en contra de los valores occidentales o de nuestra ley. No, para nada, sino todo lo contrario, ya que la enmarcan dentro de los saberes básicos del Islam. Todo para ser un buen musulmán, por supuesto. Porque según puedes leer aquí, la Sharia es la ley revelada y por lo tanto la voluntad de Alá, ya que además está basada en sus 2 libros sagrados, el Corán y la Sura. A ver, espera,
Si vas ahora a salirme con que esto es racismo, xenofobia o islamofobia que tan de moda está últimamente, dame un momentito para mostrarte una cosa. Veamos a ver qué dice el Corán de todo aquel que no es musulmán, a quienes, por cierto, nos descalifican llamándonos infieles. Corán 2:191. Mata a los infieles allá donde los encuentres. Corán 3:28. Los musulmanes jamás serán amigos de los infieles. Corán 3:85. No se acepta ninguna otra religión que no sea el Islam. Corán 5:33. Mutila y crucifica a los infieles que critiquen el Islam. Corán 8:12. Aterroriza y decapita a todo aquel que crea en escrituras que no sean el Corán. Corán 8:60. Los musulmanes deben reunir todas las armas para aterrorizar a los infieles. Corán 8:65. Los infieles son estúpidos. Los musulmanes están llamados a luchar contra ellos. Corán 9:5. Cuando aparezca la oportunidad, mata a los infieles. Corán 9:30. Los judíos y los cristianos son pervertidos. Lucha contra ellos. Corán 9:123. Haz la guerra contra los infieles que viven en tu vecindario. Corán 22:19. Castiga a los infieles con vestiduras de fuego, con barras de hierro con forma de gancho, agua hirviendo. Derretid su piel y sus vientres. Corán 47:4. No busquéis paz con los infieles, decapitadlos allá donde los encontréis. Bueno, pues esto y mucho más es lo que dice Alá en contra de todo aquel que no es musulmán. Así que, aclarado ya el tema de quién tiene la fobia a quién por tener creencias diferentes, vamos a ver qué dice el gran libro de los musulmanes sobre los derechos de la mujer. Corán 4:34. Y es palabra de Alá. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres y son responsables de ellas, debido a las diferencias físicas y de inteligencia que Alá ha puesto entre ellos, además de por la obligación de los hombres de mantener con sus bienes a sus mujeres. Las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Alá y en ausencia de sus maridos se mantienen fieles, tal y como Alá manda. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho. Pegadles. Pero si obedecen, no os metáis más con ellas. Qué buena base para la igualdad entre hombres y mujeres en el Islam, ¿verdad? Sí, bueno, pues bien, esta es la visión de la mujer según Alá. Una pequeña demostración de por qué una sociedad islámica jamás será igualitaria entre hombres y mujeres, porque ya desde la raíz de su cultura, desde su libro más sagrado, se determina que la mujer es inferior al hombre. No tienen los mismos derechos ni nunca los tendrán. Te guste o no, esa es la voluntad de Alá. Otro ejemplo de ello es el uso del velo. Porque aunque se excusen en que tienen la libertad de ponérselo, la realidad es que lo que no tienen es la libertad de quitárselo, porque según Alá es una condición obligatoria para ser una buena musulmana. Corán 33:59. Oh profeta, di a tus esposas y a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran todo el cuerpo con sus túnicas de jilbab. Eso es para que sean reconocidas y no sean molestadas. Una buena musulmana ha de taparse completamente. No puede mostrar las muñecas, ni los tobillos, ni usar tacones o vestir ropa ajustada bajo el velo. Y menos usar perfume, que eso es de fornicadoras. Además, la mujer es impura por naturaleza, y tanto su belleza como sus atributos han de ocultarse, porque son pecados castigados por Alá. ¡Qué maravilla de igualdad de género destila el Islam!, ¿verdad? De hecho, con una cultura así, la inmigración musulmana en España se convierte en la gallina de los huevos de oro del chiringuito de la violencia de género. Es el cuento de nunca acabar. Y no esperes ver a esas que se dicen feministas que alaban el hijab
reivindicando una reforma al Corán o enseñando al hombre musulmán a dejar de creer en las leyes de Alá para no maltratar e infravalorar a la mujer, sencillamente por ser mujer. No, eso no lo verás jamás, porque a ellas no les importan las mujeres ni sus derechos, solo les interesa el rédito que puedan sacar de ellas y de las teocracias que financian la sumisión y la humillación de la mujer. ¿A quién le interesará algo así? Recordemos que el Corán es uno de los 2 libros sagrados en los que está basada la Sharia, pero no podemos olvidarnos del otro libro sagrado, la Sunna, que dicho así podría parecer inofensivo, hasta que te enteras de que la Sunna es el libro de los castigos, donde se determinan el número de latigazos, si hay que apedrearla hasta la muerte o algo más rápido, como tirarle de una cornisa. Y claro, ahí ya cambia la cosa. Para que te hagas una idea, te voy a mostrar un pecado mortal para el Islam, como lo es la homosexualidad, recogido en la Sunna 2561, que dice así, y es palabra de Alá. A quien encontréis realizando la acción del pueblo de Lut, matadlo, tanto al que lo hace como aquel con quien lo hace. Bueno, no me digas que estás pensando que soy una exagerada o que eso nunca podría llegar a ocurrir aquí. En realidad te entiendo porque los medios se lo están callando y prefieren ser cómplices del verdugo por un módico precio. Justo el que le están poniendo al futuro de sus hijos. Si quieres saber lo que te ocultan los medios por orden de sus amos, los políticos, no tienes más que mirar a Europa para descubrir que los supuestos refugiados no huyen de sus horribles vidas para buscar una vida mejor, sino que han venido a expandir el Islam, tal y como dice el Corán. Pero no me creas a mí. Mira a estos musulmanes en Alemania diciendo que cuando sean mayoría tendrán el derecho de imponer la Sharia y asesinar a todos los homosexuales. Die sagen, ich will hier keine Scharia in Deutschland, das ist Schwachsinn. Jeder, der sich den Islam verändern. Du bist für authentischen Islam, so wie er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. Wie zum Beispiel? Wie könnte man jetzt aus Deutschland einen islamischen Staat machen? Wie zum Beispiel? Laut den Werken ist das so, dass man, wenn man in der Mehrheit ist, wie Sie auch erklärt haben, sind wir dafür befohlen, Deutschland einzunehmen, auf jeden Fall. Also es ist das ist eine islamische Pflicht, auch Deutschland einzunehmen. Auf jeden Fall. Ich respektiere deine Ehrlichkeit und du bist ja gegen die Liberalen, die jetzt sagen, nein, das stimmt nicht und wir sollen hier in Frieden leben. Was passiert da mit Homosexuellen? Wird laut meines, ich glaube, die werden von einem Berg runtergeschmissen. Also, ist ein Hadith, im ist eine islamischen Staat waren es Überlieferung im Islam. Hochhäuser, haben sie runtergeschmissen, also Todesstrafe auf jeden Fall, ne? Evidentemente no es cuestión de generalizar. No todas las personas somos iguales, ni los musulmanes tampoco. Pero a diferencia de los occidentales, ellos rigen su vida por las normas de su Dios. Fe y ley van de la mano para ellos. Y como en el Corán no existe ningún versículo que diga que deban acatar las leyes del país al que van, pues ellos se guían solo por lo que dice Alá. Y no lo digo yo. Mira a este musulmán en Reino Unido que te lo explica bien claro. Y encima el tío se ríe. We don't respect the kufr and the shirk and the kuffar and their disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we give them dawah. That's why we implement the jizya. That's why we do jihad fi sabilillah. I'm sure you heard this many times. They'll say, brother, we are living in the UK. You need to respect the law of the land. He said that, look, the Quran says so. The Quran says, obey the law of the land. We're still waiting for that verse where it says that. It don't exist. It don't exist, my dear Muslim. Bueno, ¿te ha quedado ya un poquito más claro el por qué no respetan nuestras leyes o por qué se crean zonas no-go donde ellos están en mayoría? Y dirás, bueno, vale, puede ocurrir en algún lugar, en una zona concreta,
Pero bueno, hasta que sean mayoría en España aún tiene mucho que llover, ¿no? Pues no te creas, porque con la segunda sorpresita que nos tiene preparada Sánchez, con 4 gotas que caigan, estaremos más cercados de lo que te imaginas, con el agua hasta el cuello. Los poderes no dan puntadas sin hilo, y todo pasa por algo, aunque ellos digan que las cosas pasan por casualidad. Como por ejemplo ocurre al inicio del BOE de la Sharia, que hay una casualidad que está ahí ella solita, la pobre. Porque tan solo 2 meses después de que el móvil del presidente fuera espiado, según dicen las malas lenguas, presuntamente por Marruecos, va Sánchez y aprueba 4 reales decretos para el estudio de la religión islámica en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y en septiembre aprueba el temario, con Sharia incluida. Y claro, chica, que te pones a mirar alrededor a ver si hay más casualidades, porque parece que está ahí la pobre solita, pero no está solita, está rodeada de otras casualidades. Que si la cesión del Sáhara Occidental por aquí, que si te doy lanchas por allá, que si te regalo ambulancias, que si no te gustan te las cambio, camiones militares, patrulleras, trenes, equipos de vigilancia, que te pago los 4x4 y también el combustible. ¿Cuántas desaladoras necesitas, Mohamed? ¿Cuántas? Que si no te pongo el estadio más grande del mundo en medio del desierto para ti, para tu mundial, Mohamed, por Dios. Bueno, por Alá, tú pide por esa boquita mora, que Sánchez te lo dará. La Sharia, y Sharia significa lapidación por adulterio, pena de muerte por apostasía, pena de muerte por homosexualidad. Creo que estas cuestiones deben plantearse, lo que no significa generalizar sobre el Islam. Es decir, plantear el problema de que hay en curso un proceso de islamización de Europa que es muy distante de los valores de nuestra civilización. Tal y como dice Meloni, existe un proceso de islamización de Europa. Pero a diferencia de Italia, en España nuestro gobierno, en vez de alertarnos, se dedica a hacer justo todo lo contrario, insultándonos, llamándonos racistas y manipulando nuestros sentimientos y nuestra empatía, mientras empuja para que la islamización de España ocurra más rápido. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues de la manera más efectiva, mediante la educación. Concretamente, con un cambio en el sistema educativo por la puerta de atrás. Para que lo veas con tus propios ojos y que nadie te diga que esto es un bulo, te vas a venir conmigo a la página del Ministerio de Educación, donde nos cuentan un programa muy interesante para enseñar árabe y cultura marroquí en los colegios públicos españoles. Primero de todo, hay que dejar claro que estas clases no tienen nada que ver con la asignatura de religión, eso va aparte. Según dicen aquí, es un programa bilateral, lingüístico y cultural desarrollado entre España y Marruecos. ¿Para qué? Pues para que los chavales marroquíes no pierdan sus raíces y se integren en España. ¿Qué te parece? Eso de poner la excusa de que estudiar cultura marroquí y árabe en España es para integrarse en España, me hace sentir que nos toman por auténticos incapacitados mentales que nos vamos a tragar cualquier cosa. Porque es más que evidente que así es imposible integrarse. Allá donde fueres, haz lo que vieres. Lo único que van a conseguir es todo lo contrario, crear guetos, 2 bandos en las escuelas. Los musulmanes por un lado y los infieles a ojos de Alá por el otro. Verás tú qué gracia para nuestros niños. Y eso de no perder las raíces, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Otro insulto más. Porque si tanto extrañas, llamas de vez en cuando a la familia, te vas en vacaciones o yo qué sé, pero no se mete árabe y cultura marroquí en los colegios públicos de España. A no ser que el objetivo sea otro. Y fíjate tú por dónde, que resulta que va a ser otro. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Y además no lo esconden. Porque aquí en el primero de los objetivos ya nos lo dejan bien clarito. Y no es otra cosa que enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros españoles de educación primaria y secundaria.
Y se quedan tan anchos. ¿Acaso ves que digan que es voluntario? No, porque aunque por ahora sí lo sea, la idea es que se convierta en obligatorio para todos. Pero saben que eso por ahora no pueden hacerlo, porque si no sería demasiado evidente y la sociedad se daría cuenta. Así que la manera menos llamativa es hacerlo paulatinamente, tal y como la rana se cocina poco a poco en la olla sin que se dé cuenta. Pero si aún te queda alguna duda de que el objetivo del programa es que sea obligatorio para todos los alumnos, tranquilo, que con esto a pie de página se te van a disipar las dudas. Como puedes leer aquí, para llevar a cabo el programa existen dos modalidades de implementación. Ojito con la palabra, implementación, es decir, ir encajando el sistema poco a poco para que se implante definitivamente. Pues eso, que tienen dos maneras de implementarlo, bien sea la modalidad A o la modalidad B. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? Pues sencillo, la cantidad de niños. Si hay pocos niños musulmanes, se lleva a cabo la opción A, que será como extraescolares. Podrán asistir todos los alumnos que quieran sin importar edad y se darán un par de horas cada día después de clase. Pero si los alumnos musulmanes son mayoría, ya se puede implementar la opción B, en la que las clases se darán dentro del horario lectivo obligatorio. ¿Y qué significa? Pues claramente que estas asignaturas serán obligatorias para todos los niños, independientemente de su credo y de su nacionalidad. Porque, como te decía al principio, esto no es clase de religión. Y si tenemos en cuenta que como extraescolares ya se dan 10 horas a la semana, cuando se den en el horario obligatorio, si el calendario ya está completo, ¿cuáles serán las asignaturas que se quitarán para dar árabe y cultura marroquí? ¿Lengua castellana o historia de España, quizá? A día de hoy ya se está desarrollando en 12 comunidades, exactamente en 383 colegios entre primaria y secundaria. En Andalucía, 96, en Aragón, 10, Baleares, 5, Canarias, 17, Castilla-La Mancha, 28, Cataluña, 113, Extremadura, 2, Galicia, 11, Madrid, 71, Murcia, 7, Vascongadas, 10 y La Rioja, 13. Del resto de comunidades no dicen nada. ¿Será que no tendrán datos de Ceuta, ni de Melilla? Nada. No tienen datos de nada. ¿Para qué te creías que Sánchez necesita tanta inmigración musulmana? ¿Para pagar las pensiones? Iluso. Claramente para llenar nuestras escuelas de churumbeles musulmanes y que la islamización avance por sí sola sin que te des cuenta, de manera silenciosa, hasta que el árabe y el islam inunden nuestro país a través de nuestros niños. Recordemos que se supone que esto es un programa bilateral, pero al parecer tampoco publican datos de los colegios marroquíes en donde se dé cultura española, historia de España, castellano. Aún va a ser que eso de la bilateralidad es un eufemismo para no decir islamización de la educación española. Si crees que tus hijos podrán seguir siendo católicos o laicos, aunque tengan que estudiar árabe y cultura marroquí en España y estén rodeados de niños que estudian Sharia en religión, échale un ojo a esta noticia de Alemania de 2024, en la que niños musulmanes obligaban a sus compañeros a convertirse al Islam y apedreaban a las niñas que no se ponían velo, además de obligarlas a sentarse al final de la clase. Y aunque a ti eso no te parezca igualitario, da igual, eso no importa. Lo que importa es la voluntad de Alá. Una cosa muy importante de este programa es que los profesores serán funcionarios marroquíes. Todos deben cumplir unos requisitos, como tener al menos un nivel B1 de español y presentar un certificado de delitos sexuales, necesario para poder trabajar con menores en España. Ya. Pero es que aquí hay una trampa que debes saber, porque a no ser que delincan en España, no vamos a conocer esos datos,
ya que como ellos son funcionarios marroquíes, están amparados por la ley marroquí. Y aunque deben verificar sus antecedentes penales, Marruecos no les exige un certificado específico para los delitos sexuales, ni que los colegios públicos españoles fueran embajadas marroquíes ahora. Pero bueno. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues claramente que un posible depredador sexual podría estar dando clase a nuestros hijos. ¿Y por qué Marruecos no muestra esos datos? Ay, amigo, ahí está el tema. Vamos a abrir un melón muy necesario. Un buen choque cultural entre los valores cristianos y los islámicos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la pederastia para el Islam? Vamos a contextualizar para entenderlo bien. Pues resulta que los musulmanes adoran a su profeta Mahoma y para ellos todo lo que hizo Mahoma fue correcto y es ley. Y ese tal Mahoma, que en realidad se llamaba Mohamed, allá por el siglo VII, cuando tenía 50 años, se casó con Aisha, una niña de 6, a la que violó cuando cumplió los 9 años. Por eso, en los países islámicos no existe el delito de la pederastia, porque para ellos todo lo que hizo su profeta es un ejemplo a seguir. Y así es como justifican y blanquean la aberración de la pederastia. Tal y como ocurre, por ejemplo, en Irak, que han reducido la edad legal de matrimonio de las niñas pasando de los 15 a los 9 años, y todo basándose en la Sharia, esa misma que ha entrado en nuestras escuelas por la gracia de Sánchez, para moldear la mentalidad de las nuevas generaciones de españoles que no creerán en la democracia, pero sí en la voluntad de Alá. Si no crees que esto pudiera ocurrir en España, mira lo que está ocurriendo en Siria, o lo que pasó en Irán o Afganistán. Ellos tampoco lo creían, y son el claro ejemplo de cómo una sociedad libre lo pierde todo bajo el yugo del Islam. Y si crees que ser musulmán es como ser cristiano, que hoy te puedes convertir y mañana apostatar, olvídate, porque tanto no creer en Alá como dejar de creer en él es un pecado mortal para el Islam. Si das el paso, no hay vuelta atrás. Todas las escuelas de jurisprudencia islámica, tanto suníes como chiitas, coinciden en que los apóstatas deben ser ejecutados. Llegados a este punto, ¿no te planteas por qué la oposición no usa esta información en contra del gobierno? Vaya, quizás sea el momento de preguntarse si la oposición es realmente oposición o sencillamente cómplices de este proceso de islamización. Claramente, incluir árabe y cultura marroquí en los colegios públicos de España tiene un objetivo muy concreto. Y evidentemente no es para que los chavales musulmanes se integren en España. Eso es una tomadura de pelo. Sino que el verdadero objetivo es hacer que aumente los hablantes y los fieles en España. Y que por extensión y arraigo, tanto el árabe como el islam acaben convirtiéndose en la lengua y en la religión oficial de España. Todo gracias a nuestra Constitución. El cierre del círculo, el último paso de la islamización de España. Para llevar a cabo el programa de lengua árabe y cultura marroquí, el gobierno español se basa en unos acuerdos de cooperación cultural firmados con Marruecos en 1980. Para el desarrollo de la educación, cultura, ciencias, arte, juventud y deportes. Aquellos acuerdos se cerraron en una reunión en Rabat entre Mohamed Bouceta, ministro de Estado de Asuntos Extranjeros de Marruecos, y José Pedro Pérez Llorca, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Suárez. Con estos acuerdos se concretaba que tanto España como Marruecos
se darían apoyo mutuo y fomentarían la cultura del otro en su país, comenzando por la lengua árabe, que podría ser impartida en colegios públicos españoles a marroquíes. España pondría las aulas y Marruecos los profesores. Lo primero llamativo de estos acuerdos es que, a pesar de llevarse a cabo en octubre del 80, no fueron publicados en el BOE hasta 5 años más tarde, el 10 de octubre del 85. Pero, ¿por qué se tardó tanto? En 1980 gobernaba Adolfo Suárez. En aquellos momentos España vivía una situación realmente dura y complicada. El paro era mayor cada día, aumentaba la inflación y la organización terrorista ETA mataba prácticamente a diario. Incluso ese año llegó a asesinar por primera vez a un niño, José María Peiró Carballo, con tan solo 13 años. La política de Suárez le había generado muchos enemigos. La relación con el rey Juan Carlos I se había desgastado y hasta los varones de su propio partido, la UCD, conspiraban contra el presidente. El 31 de mayo de ese año, Felipe González presentó una moción de censura, pero no prosperó. Sin embargo, el 29 de enero del 81, Suárez acabaría dimitiendo. Pocos días más tarde, y durante la votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del gobierno, ocurrió el alzamiento militar que pasaría a la historia como el intento de golpe de Estado del 23F. La realidad es que no fue un golpe de Estado, porque no se buscaba cambiar el sistema, sino que fue un alzamiento militar para cambiar el rumbo del gobierno. No se quería volver al franquismo, porque todos los militares eran leales al rey, por orden del propio Franco, incluido Tejero. Aquel pronunciamiento solo tenía un objetivo, y era afianzar el régimen del 78. ¿Y cómo conseguirlo? Pues haciéndole creer a la sociedad que volvía al régimen franquista. Por eso, aquella fue una jugada maestra, la primera gran manipulación de la democracia usando el comodín de Franco, para que los españoles creyesen que únicamente el rey sería el garante de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos. Si funciona ahora el comodín de Franco, imagínate entonces. Pocos días más tarde del alzamiento, Calvo Sotelo fue investido presidente, pero su mandato fue el más corto de la historia de la democracia. Simplemente gobernó 17 meses, hasta que, tras una mayoría absoluta, el socialista Felipe González se convirtió en presidente del gobierno el 2 de diciembre del 82. Felipe González, el representante de la clase obrera, había llegado al poder con su chaqueta de pana, reclamando un cambio para España. Y vaya si lo dio. El 13 de abril del 83, tan solo 4 meses después de convertirse en presidente del gobierno, Felipe González recibió en Madrid a Mohamed Bouceta, el ministro marroquí con quien Pérez Yorca se había reunido 3 años antes en Rabat. Quizá en esa reunión, ya a puerta cerrada, se afianzó que aquellos acuerdos seguirían adelante, pero para hacerlos públicos había que esperar el momento adecuado, y el año 85 fue el elegido. España estaba centrada en el referéndum de permanencia en la OTAN, donde cientos de miles de personas se manifestaban por las calles de toda España pidiendo nuestra salida. Aunque lo que todavía no se sabía es que justamente estar en la OTAN era el precio que tenía que pagar España para que las Canarias no fueran invadidas por Marruecos. En junio de ese año también se firmaba el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, lo que, sumado a la visita de Reagan y algún que otro asesinato de los GAL, España entera estaría demasiado distraída y ocupada, y un simple acuerdo de cooperación cultural con Marruecos pasaría completamente desapercibido. Aunque Felipe González entró en la política siendo la imagen de la clase obrera y la causa del pueblo saharaui, pasó a tener una ingente fortuna con grandes propiedades, como un terrenito muy exclusivo
que lo compró a la familia real marroquí para construirse una casita valorada en 2,5 millones de euros, en una playita de Tánger, situada al lado del balneario de Mohamed VI y al lado también del palacio de veraneo de la familia real saudí. Al final, esa chocita no la pudo llegar a disfrutar, porque a su arquitecto Joaquín Torres, conocido como el arquitecto de los ricos, le apeteció contar ciertos detalles de la mansión en televisión, y Felipe consideró que había que parar las obras y deshacerse de todo. Por ello decidió vendérselo a su amigo y vecino de la puerta de al lado, el príncipe Salman, de la familia real de Arabia Saudí. Del pueblo saharaui al final se olvidó. Pasó de ser un apoyo de su independencia a ser uno de los mayores lobistas de Marruecos y a apoyar la decisión unilateral de Sánchez de ceder el Sáhara Occidental a su amigo Mohamed VI. En 1992, el gobierno socialista, apoyándose en la Ley de Libertad Religiosa, aprobó la Ley Orgánica 26/1992 del 10 de noviembre, por la que se aprobaba un acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. En esa ley se determinaban los derechos de la comunidad, como los estatutos de los imames, sus derechos derivados del ejercicio de su función religiosa, la inviolabilidad de las mezquitas o la prohibición de su expropiación. También se atribuían efectos legales al matrimonio celebrado según la ley islámica. Se reconocía el derecho de los militares españoles musulmanes a recibir asistencia religiosa islámica y a participar en actividades y ritos propios de su religión. También se garantizaba la asistencia religiosa en cárceles y hospitales, además de la modificación de horarios por el Ramadán y la opción de comida halal tanto en centros públicos como en dependencias militares. Y por último, y no menos importante, sino todo lo contrario, se daba comienzo a las clases de religión islámica en los colegios españoles. Un punto muy importante de esta ley es el artículo 6. En él se dice que tanto las funciones islámicas de culto, de asistencia religiosa y de formación que emanen del Corán o de la Sunna están protegidas por la Ley de Libertad Religiosa. Pero aunque el Corán sí se considera teología, no así la Sunna, ya que claramente hace referencia a su legislación, a la ley de Alá. Y bajo ningún concepto la legislación islámica o cualquier otra, por mucho que venga de su Dios, puede estar por encima de nuestra ley en nuestro propio país. Porque además con este artículo concreto se está justificando la Sharia y se ampara bajo la libertad religiosa. Desde la Constitución del 78, nuestro Estado es aconfesional, lo que significa que nuestro Estado no tiene una religión oficial y que además el puesto está vacante. Eso implica que en los colegios no es obligatorio estudiar religión, es una asignatura voluntaria para los alumnos, pero los colegios sí están obligados a tener la asignatura por si algún alumno lo solicita. Hasta el año 92, la única religión estudiada en los colegios españoles era el catolicismo. Sin embargo, a partir de esta ley, el Islam entraría en las escuelas españolas. En ese mismo año también se crearía el Grupo Mixto de Expertos Hispano-Marroquíes, formado por autoridades educativas españolas y marroquíes, quienes serían los encargados de definir las líneas generales de los acuerdos de Rabat y se encargarían del seguimiento del programa. Como puedes ver, en el año 92 se dieron grandes pasos para apuntalar el Islam en España. Y en realidad es que ese año era el idóneo para hacerlo, porque no había una, sino dos cortinas de humo perfectas: la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. Y ahora, a toro pasado, ¿no te parece que ya nos advirtieron de lo que nos tenían preparado?
Ya en 1996, cerca de la finalización de su mandato, Felipe González perdonó a Marruecos una deuda de 240.000 millones de pesetas con la excusa de mejorar las relaciones diplomáticas. Tras años de corrupción del gobierno socialista, que si financiación irregular, cultura del pelotazo, terrorismo de Estado, un tal señor X y un váyase señor González de José María Aznar que pasaría a la historia, los populares ganaron las elecciones en el 96. Parecía que España cambiaba de rumbo, pero quizá no tanto. En 1999, cuando Mohamed VI subió al trono, las relaciones entre España y Marruecos no solo se enfriaron, sino que se tensaron. Mohamed no se lo puso fácil a Aznar, ya que comenzó a medir y a tantear a España. Marruecos decidió cancelar las licencias a pesqueros españoles y empezó a reclamar nuestro territorio invadiendo el islote Perejil, donde un destacamento plantó una bandera marroquí en plena isla y exigió a punta de pistola que la pareja de la Guardia Civil se marchase de ahí, porque, según decían, esa isla era territorio marroquí. Al final, la situación se solucionó sin sangre, pero Estados Unidos medió en el asunto, además de chivarse a Mohamed, y desde entonces el islote se encuentra en disputa territorial entre España y Marruecos. A pesar de que Aznar hubiera sido el jefe de gobierno que más trato hostil recibió de Marruecos, la realidad es que los acuerdos del 80 siguieron vigentes. Todo fuera, hay una bomba. Era desesperante, no podíamos salir. Cuando yo me bajé había muchos muertos, muchos heridos. Cadáveres por el suelo, todo desparramado, todo un vagón, gente ardiendo y gritando. Creo que ha sido una de las cosas que más hemos visto reflejado en las caras de las personas. Muchísimo miedo, terror y pánico. La mañana del 11 de marzo de 2004, España se tambaleó con los peores atentados vividos hasta el momento. Un supuesto atentado yihadista sería el que conseguiría dar un giro de timón en la política española, dejando caer a Aznar y encumbrando al socialista Rodríguez Zapatero. Ese mismo año, Marruecos sufrió un gran terremoto, por lo que el gobierno socialista decidió condonarle 50 millones de euros de deuda que tenía con España. Y por si fuera poco, 4 años más tarde, en 2008, el gobierno de Zapatero firmó el mayor acuerdo de cooperación financiera jamás suscrito por España hasta esos momentos: 520 millones de euros para pagarle infraestructuras a Marruecos. Ya en 2009, en una de las reuniones anuales del Comité de Expertos Hispano-Marroquíes y dentro del marco de los acuerdos del 80, Marruecos solicitó un plan de urgencia para modernizar el programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los países europeos que tuvieran ciudadanos marroquíes en la acogida, haciendo especial hincapié en España y marcando la fecha del 2012. En diciembre del 2011, España cambiaba de gobierno hacia los populares, con su líder Mariano Rajoy a la cabeza. Sin embargo, aunque las cosas podrían empezar a cambiar, no lo iban a hacer, ya que en vez de cancelar los acuerdos del 80, el Ministerio de Asuntos Exteriores firmó en Rabat un convenio de asociación estratégica en materia de desarrollo y de cooperación cultural, educativa y deportiva entre España y Marruecos. ¿Y cuándo fue eso?
en 2012, por supuesto, tal y como dictaba la hoja de ruta de Mohamed. Antes de la entrada en vigor como tal de este último acuerdo, el Gobierno Popular publicaría una aplicación provisional el 31 de julio de 2013. Pero lo curioso es que el propio acuerdo del 2012 no llegaría a entrar en vigor hasta el 1 de agosto de 2018, justo 2 meses después de que Sánchez se convirtiera en el presidente del Gobierno de España. A día de hoy es más que evidente la devoción de Sánchez por Mohamed, y más todavía desde Pegasus. Desde que está en el gobierno, le ha regalado a Marruecos 1.000 millones de euros, de los cuales 120 para controlar las fronteras. Y resulta que cada día recibimos más inmigración ilegal procedente de sus costas. Ni que le hubiera pagado para que nos enviara más. Y por cierto, no sé si se te habrá pasado por la cabeza que la solución a nuestros problemas está en ese señor que quería inocular de manera obligatoria venenos experimentales a toda la población. Pero si es así, sería interesante que recordaras que el juego de la partitocracia se basa justamente en aparentar que las cosas cambian para que no cambie nada. Como ves, hemos llegado hasta aquí sin que ninguno de los poderes diera marcha atrás en la inevitable islamización de España. Y Sánchez menos lo hará. Pero es curioso que, a pesar de que nos vendan la idea de la Unión Europea, el convenio cultural sea con Marruecos. Y más, sabiendo que ya existía un convenio cultural europeo previo, pero del que no salimos. Ese convenio cultural europeo fue firmado en París el 19 de diciembre de 1954 y ratificado por países como Austria, Países Bajos, Francia, República Federal Alemana, Grecia, Irlanda, Italia, Suiza, Reino Unido y alguno más. España depositó su instrumento de adhesión el 4 de julio del 57 y entró en vigor el 1 de septiembre del 67. De hecho, ese convenio cultural europeo fue el primero de los convenios del Consejo de Europa al que España se adhirió. Se había creado con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los Estados europeos, fomentando nuestras identidades, aprendiendo nuestros idiomas, la historia de nuestras civilizaciones y todo lo relacionado con nuestras culturas, tanto estudiando en el país propio como de intercambio. Sin embargo, el 7 de noviembre del 74, España denunció el convenio, concretamente la clasificación internacional de patentes de invención, por lo que cuando la denuncia entró en vigor el 7 de noviembre del 75, 13 días antes de la muerte del caudillo, se cancelaría la participación de España en los acuerdos culturales europeos. Pero, ¿a quién le interesaría cortar esos lazos culturales con Europa y que España no fomentase su identidad patriota? El periodista Alfredo Grimaldos, en su libro La CIA en España, afirma que el Partido Socialista de Felipe González estuvo tutelado por la CIA y fueron ellos quienes diseñaron su subida al poder. Además, la CIA también habría estado involucrada en el asesinato de Carrero Blanco, presidente de gobierno de Franco, quien moriría el 20 de diciembre del 73, justo un día después de reunirse con Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos de Nixon, quien habría dicho que una España fuerte es peligrosa, y más con una monarquía sólida. Recordemos que en el 75 éramos la 8ª potencia económica mundial, hecho que se consiguió en tiempo récord, después de una horrible guerra civil, y además del robo de todo el oro español, que dejó a España en la mayor de las ruinas. Por lo que el resurgimiento de nuestro país fue conocido como el milagro español.
Cuanto menos resultan curiosas ciertas coincidencias, como la denuncia al Comen Europeo justo cuando Franco estaba en las últimas, y que eso fuese tan solo 2 años antes de la creación de la Constitución, y que 2 años después de su creación, Pérez Llorca se reuniera con Buceta en Rabat, quien visitaría a Felipe González en Madrid tras convertirse en presidente del gobierno, y que a pesar de esa visita oficial se hubieran ocultado esos acuerdos del 80 hasta 2 años después. Y claro, todo esto se suma a otra casualidad bien curiosa, y es que Pérez Llorca fue uno de los 7 creadores de nuestra Constitución. ¿Y si la Constitución del 78 hubiera sido realmente una trampa al pueblo español? Como un espejismo con apariencia de autonomía y libertad, justamente para debilitar el país y poder venderlo al mejor postor, como por ejemplo a su histórico enemigo al otro lado del estrecho. Si eso fuese así, al menos para mí, cobraría total sentido la cantidad de corrupción descarada e impune de todos los poderes, y más desde la era de Felipe. Si ellos realmente supieran que esta España se fuese a acabar, ¿no te encaja que estuvieran aprovechando para ramblar con todo mientras pueden? Está claro que las normas que nos imponen a nosotros no son para ellos, y si algo les sale mal, pues ya está el Constitucional que se lo arregla en un momentito. Tenemos un Estado extremadamente caro, con miles de asesores, duplicidades, subvenciones millonarias y corrupción por todos lados, mientras nos mantienen entretenidos como imbéciles con enfrentamientos y chorradas. Nadie devuelve nunca lo robado, y nuestros políticos se han forrado a manos llenas sin haber trabajado jamás. Y todo a costa de las desgracias que nos provocan con sus políticas destructivas. Y mientras tanto, la islamización de España avanza por las escuelas, de manera silenciosa, por culpa de todos los pasos que han ido dando para permitir que esto ocurra. Pero ¿a ti te han preguntado si te quieres islamizar? Si quieres ponerte velo o que se prohíba el alcohol o la obligación de rezar a Alá. Ellos han decidido por nosotros y para ellos nuestra opinión no importa. Solo les importa su beneficio y por lo visto también la voluntad de Alá. Y aunque te parezca inconcebible, estamos ante la misma traición que vivieron nuestros antepasados en el 711, en la batalla de Guadalete, cuando parte de la nobleza se vendió al enemigo por más poder, provocando que España cayese 8 siglos en manos del Islam. Pero a diferencia de entonces, no nos estamos enterando en el campo de batalla, sino con más tiempo para poder reaccionar. Pero aún así no tenemos demasiado. Estamos en la cuenta atrás. Pero gracias a Dios hay luz al final del túnel, ya que los acuerdos del 80 con Marruecos tienen una cláusula para su cancelación. Podemos pararlo. Así que ahora que sabes hacia dónde nos dirigen, es el momento de que decidas qué futuro le deseas a tus hijos. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Y recuerda, solo el pueblo salvará al pueblo. Ellos nos han traído hasta aquí. Ellos nos han puesto a los pies de los caballos. Y aunque estemos solos, si estamos unidos, podremos acabar con la islamización legal de nuestro país. Tú decides, España o Sharia. Que Dios te bendiga, compatriota, y que Dios bendiga a España.